estamos en este proceso, tal como lo dice el estatuto, cada 4 años se renuevan las autoridades tanto provinciales como de las 6 regionales de nuestro sindicato, y bueno, en esto que decías vos, estamos presentando las listas, ¿sí? En este caso la lista regional, la lista provincial, y bueno, en ese proceso nos encontramos ahora. Claro. ¿Y quién es la señora Bernucci? Gabriela Bernucci es la secretaria regional, tal como soy yo aquí en la zona del oeste, ella lo es en Madrid, en la zona de Madrid. Ajá. Son 6 regionales, si querés rapidito las nombro, una regional es Madrid y sus alrededores, la otra es Trelew y sus alrededores, otra es Comodoro, otra es Sarmiento y sus alrededores, después tenemos la oeste, que es la nuestra, la región tercera, que tiene Esquel, Corcovado, Paso del Sapo, digo, para ir por las puntas, Río Pico, Alderas Pampa, etcétera, y la comarca andina es la región 1, que tiene que ver con Lago Puelo y sus alrededores también, El Hoyo, etcétera. Esas son las 6 regionales. Gabriela Bernucci está en la regional segunda, que es la de Madrid. ¿Y ustedes han confeccionado, han armado una lista para la conducción provincial? Sí, exactamente. Viendo el fracaso de este modelo de la conducción actual, que no han tenido un logro en estos 3 años y medio, casi 4, obviamente que intentamos salvar nuestro sindicato en primera instancia, porque bueno, se ha roto un montón de cuestiones internas, comunicación entre las regionales y la Junta Ejecutiva, una Junta Ejecutiva solitaria, bastante autoritaria, que no ha tenido en cuenta las expresiones de las regionales, se ha cerrado toda una hegemonía en Rawson. Eso tenemos que salvarlo, necesitamos que se escuchen todas las voces de las regiones, que se sepa qué opinan los compañeros y las compañeras de cada uno de los lugares de la provincia, tal como lo hacíamos antes, donde se hacían mandatos de todos lados, donde se escuchaban las participaciones, donde se tomaban decisiones consensuadas. Bueno, tenemos que volver a eso y mejorar lo que haga falta mejorar para levantar nuestro sindicato. Bien decías vos, son cerca de 5.000 afiliados los que van a poder votar, pero cuando esta gente asumió eran casi 8.000, 7.000 y algo, es decir que en este último tiempo más de 2.000 personas se desafiliaron, y eso marca también una cuestión y plantea una cuestión de que la gente no está conforme con esta conducción, ¿no? Entonces, bueno, en esa renovación que planteamos nosotros, no es una renovación de nombres, sino de modelo sindical. Nosotros decimos que tenemos proyecto sindical, un proyecto más inclusivo, un proyecto abierto, de participación, y bueno, con una doble responsabilidad esta vez. Una es defender a los compañeros y las compañeras, llevar adelante un montón de proyectos que ya tenemos planteados y pensados para seguir mejorando la educación pública, que eso es nuestra principal, digamos, intención, y por otro lado tener que reconstruir este sindicato que, bueno, que lo han desmembrado, lo han dejado, digamos, siendo el hazmerreír. Hoy somos el hazmerreír, van a las mesas paritarias, se enojan y se levantan y se van, digamos, y esas cuestiones las vamos a tener que dar vuelta, porque, bueno, los compañeros y las compañeras se merecen otra representación. Claro. Permitime que te pregunte, hablaste de un fracaso de esta gente que mantiene una hegemonía en Rawson. Estoy citando textualmente palabras tuyas. Un fracaso de esta gente que mantiene una hegemonía en Rawson. ¿Por qué en Rawson y a quiénes te referís con esta gente? Claramente, cuando hablo de esta gente, digo la Junta Ejecutiva Provincial. ¿Me los, ¿sí? ¿Me los podés nombrar, sí, si sos tan amable? Daniel Murphy, Carlos Magno, son 12, todos no sé si me los voy a acordar, bueno, pero las caras más visibles, Daniel Murphy, Carlos Magno, de aquí de la zona está Maximiliano Masquijo, digamos que son todas personas de Juan Villafani, estoy tratando de hacer memoria de todos, bueno, han fracasado, ellos han fracasado. Elisa Cueto, bueno, son un montón. Después, si querés, te lo paso una lista, pero está bien. Son un montón, son de toda la provincia, son compañeros y compañeras de toda la provincia, que tal como hacemos nosotros, se presentaron en su momento con un proyecto, y ese proyecto no funcionó. ¿Y por qué hablo de la hegemonía en Rawson? Porque la realidad es que ganaron solo 2 regiones, que fueron Trelew y Comodoro, y el resto de las regiones ganamos, otras listas, que yo la abordó en Lago Puelo y en las otras 3 la Celeste, y no hubo manera de que podamos trabajar en conjunto, no hubo forma, porque bueno, al ser tan débiles de no poder tener una cuestión regional más amplia,
se centraron solamente en lo que opinaban ellos y después dejaron ya en principio empezaron a vaciar las regionales, todo era salteado, había una capacitación, había que inscribirse a la Junta Ejecutiva Provincial en Rawson. Las regionales nos enterábamos el día de la capacitación, nos preguntaban ¿a qué hora es la capacitación? ¿Qué capacitación? Porque acá no nos informaba nadie. Por ejemplo, la definición de la Junta Ejecutiva nosotros nos enteramos por un grupo de difusión a la par de cualquier afiliado. No queremos ningún privilegio, pero si somos conducciones regionales y debemos dar explicaciones, deberíamos tener de antemano información para poder explicarle a nuestros compañeros y compañeras. Claro. Ese fue sistemático, vaciar las regionales como que no están, y solamente te llaman cuando hay que levantar la mano por si paro sí o paro no. Y la verdad que no es la función de la regionalesa. Nosotros tenemos que hacer relevamientos, tenemos que hablar con los compañeros, entender qué es lo que cada región está pensando en sí, si es una medida de fuerza, si no es una medida de fuerza, porque creo que lo hablamos muchas veces con vos. No es que nosotros como conducción decidimos qué se hace, nosotros necesitamos del acompañamiento y de las definiciones de los compañeros y compañeras de la escuela. Si no, después cualquier medida de fuerza que vos plantees va a estar vacía, porque la haces solo. Entonces, este es el modelo que nosotros no queremos. Y bueno, esas son las cuestiones que estamos, en principio las hemos denunciado durante estos 3 años, los compañeros y las compañeras de los regionales se dieron cuenta y lo sienten así también, y por eso hablamos de un fracaso, ¿no? Un fracaso porque no ha dado respuesta a las problemáticas reales de los compañeros y compañeras en las escuelas. Comprendo. No han sido exitosos a la hora de negociar con la patronal, por llamarlo de alguna manera, porque es la patronal, el Estado provincial o el gobierno, para mejorar las condiciones de los afiliados o de los docentes. La realidad, Ricardo, es que uno cuando está en estos espacios tiene que ser creativo en principio y también abierto a recepcionar cuáles son las problemáticas del día a día de los compañeros y las compañeras y, si querés, de la educación pública en general. Nos ha visto a nosotros por ahí intervenir cuando entendíamos que las 14 escuelas estaban sin gas. Uno tiene que ir a los espacios donde hay que estar, digamos, ir al Consejo Deliberante, ir a hablar con el intendente, con los padres, y esas son las soluciones que vos das a otras cosas que a veces no son salarios, pero que tienen que ver con la educación pública. En este sentido, nosotros planteábamos que había muchas cosas para solucionar. Por ejemplo, el maestro secretario, que había que perfeccionarlo, ese cargo que estaba un cargo muy endeble, con poca estabilidad. Bueno, presentamos un proyecto al ministro desde las regionales, lo tuvimos que hacer, porque no lo tomaban desde la Junta. Y bueno, después se trabajó junto al ministerio, lo trabajaron también, lo presentó el ministerio a la mesa técnica y terminó saliendo como cargo jerárquico el secretario. Eso es, es un logro de las regionales en la estabilidad de los compañeros y compañeras secretarios, que antes no sabían si duraban hasta fin de año y volaban, sí, o si se podían quedar más tiempo. Hoy día va a ser un cargo a concursar, con una estabilidad, un mejor salario. Bueno, eso lo presentamos de las regionales porque no salió de la Junta Ejecutiva. La zona patagónica, muchas veces lo hemos contado, cobraba mucho más alguien de zona sur que de zona norte, por el mismo trabajo, en una misma provincia. Bueno, eso nosotros también se lo llevamos al ministro, dijimos tenemos que unificar la zona patagónica, y significó que toda la provincia aumentara a un 100% con relación al básico de la zona patagónica. Eso lo hicimos las regionales. Planteamos la ubicación geográfica, que era un ítem que estaba congelado por estar en una escuela de la ruralidad, ¿sí? Que era un ítem que era un plus por la escuela de la ruralidad. También hicimos todo un trabajo, nos llevó más de 3 años ese trabajo, desde la gestión anterior hasta esta, y se lo presentamos al ministro. Bueno, obviamente lo presentó en la mesa técnica, y ahí no podemos estar los regionales, ahí va la Junta Ejecutiva. Bueno, se terminó con todo ese trabajo y el aporte de otros sindicatos también en esa mesa, se terminó dando ese aumento y esa posibilidad de que ahora sea proporcional al básico. Ahora, ¿la respuesta cuál es? Es que los compañeros y compañeras de las regionales tuvimos que saltear a la Junta Ejecutiva porque no tienen ideas, porque no presentaron propuestas, porque no hicieron nada estos 3 años, y lo tuvimos que hacer los regionales salteándolos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que quien esté conduciendo tenga propuestas, sepa el día a día, que lleve soluciones, porque vos le podés ir a decir al ministro y tocar el bombo diciendo esto es un problema y es un problema y es un problema, pero en la otra mano tenés que llevar una posible solución.
porque la conocemos la escuela, Claro. sabemos dónde estamos parados. Digo, entonces, estas son las situaciones que decimos que hay que revertir. Necesitamos compañeros y compañeras en todas las regionales y a su vez en la conducción provincial, que tengamos idea, que sepamos dónde estamos parados y que tengamos posibilidades de dar respuesta también y una posible solución a la hora de ir a sentarte con el ministro, ir con propuestas, no solamente a sentarte y como un berrinche irte enojado porque el diagnóstico no es favorable. Bien, si entiendo bien, vos serías el candidato a secretario general del gremio entonces. Sí, fue una tarea de construcción colectiva. No coincidimos nosotros en esta cuestión de que al que tenga la cara más bonita lo ponemos a la cabeza, porque no es mi caso. Ahí te das cuenta, no soy el más bonito, pero sí una tarea colectiva de construcción. Nuestra lista está, digamos, compuesta por compañeros y compañeras de toda la provincia, la lista de provincial, digamos, de la conducción provincial. Tenemos compañeros de las 6 regionales, somos la única lista que presenta en las 6 regionales, una construcción de agrupación de toda la provincia. Sí. Y a su vez, digamos, representamos a todos los niveles. Tenemos maestras, maestros, profesores, tanto de inicial, de primaria, secundaria, de institutos. Es decir, que tenemos la representación y la voz de todos los niveles y de toda la provincia. Eso nos llena de orgullo, porque entendemos que es el camino, ¿no? Tener todas las voces. Bueno, frente a esto, el señor Murphy, ¿entendés que también presentará su propia lista e irá por la reelección? No, creo que la reelección no, porque cuando ya presentaron la lista lila, en la provincia va la lista lila y la celeste, son las únicas 2 listas provinciales. A la cabeza, si no entiendo mal, va Carlos Magno. Magno, señor Magno. Sí, Daniel Murphy creo que pasa a una secretaría, Está bien. si no me equivoco, de Derechos Humanos o algo así. No vi bien la lista. Está bien. Y después no se presentan en el resto de la provincia, en todas las regiones, sino creo que en 3 regiones se presenta la lila. Aquí, en Comodoro y en Lago Puelo. La del este, la de Trelew, es la misma lista lila, pero se cambió el color. Se puso magenta como para que no la vuelvan a sumar a la lila, digamos, porque no fue buena la gestión, así que pero son las mismas personas. Y esas son algunas variantes, ¿no? Pero sí, la lista lila se presenta también en la provincia.